Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del diplomado. El día de hoy continuamos con la última clase del módulo 3 que tiene que ver con los cuidados. La clase de hoy es referente al cuidado de los agentes sociales y viene una experta a darnos la clase de hoy y la clase de mañana en el diplomado. Ella es la doctora Maribel Nájera del ILE, del Instituto Latinoamericano de Estudios Familiares. Muchísimas gracias, Maribel, por estar hoy con nosotros de nuevo y a estar acompañando el diplomado a lo largo de todas estas ediciones. En un momento más voy a presentar a Maribel, pero sí me gustaría no dejar de lado la presentación con nuestras diferentes sedes remotas en las diferentes partes del país y pues de la región. Quisiera saber si está por ahí nuestra sede en Chihuahua. Alma de la Cruz, ¿estás por ahí? ¿Verdad? Sí, ahí teníamos que tenían problemas técnicos. Bueno, el Consulado General de México en Dallas, Texas, ¿cómo están? El Metroplex. Hola, muy bien. Es un gusto verlas. Gracias, igualmente. ¿Qué expectativa tienen hoy de la sesión? Pues no sé, porque la película fue muy fuerte y la tarea también, y estoy viendo que vamos a hacer un cuestionario de depresión, entonces espero que no salgamos muy golpeadas de esta clase. Pero, pero la expectativa de tener un poquito más de conciencia sobre nuestras emociones cuando estamos trabajando con las personas y saber cómo lidiar con ellas. Muchas gracias, Ceci. Cariños hasta Dallas. Igualmente. Bueno, voy al Centro de Formación Scalabrini en Tijuana, Baja California. ¿Cómo están por allá donde inicia la patria? Dicen por ahí. ¿Está Tijuana por ahí? No, parece ser que se nos fue Tijuana. La ciudad de los vientos está Chicago, Illinois, en el Hospital Comunitario Saint Anthony. Chicago siempre está. ¿No está Chicago? Sí está. Las agarramos como en movimiento. Bueno, Morelia, sé que estás en Morelia, en la bellísima Morelia, Michoacán. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están en la Nicolaita? Bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión? Bueno, queremos conocer cuál es el impacto emocional que genera la migración, aprender más, conocer todo lo que nos va a enseñar la ponente y ver cómo se relaciona todo esto con la película que vimos, que fue bastante interesante. Sí. Muchas gracias. Bueno, esperamos escucharles en la ronda de preguntas y comentarios. Cariños hasta Morelia. Regreso a Estados Unidos, a Phoenix, Arizona. ¿Está el consulado? Your video stream has been disconnected. No, no somos nosotros. Phoenix, ¿está por ahí? Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Saludos. Saludos. Muy bien, aquí esperando el curso. Ya listos. Bienvenidas, bienvenidos por allá. Muy motivados. Muy motivados, dicen. ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión? Yo quisiera que nos aclararan esa contratransferencia que se da en la película, muy importante para tratar gente. Ok, bueno, tomamos nota. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me quedo en Arizona, en el consulado de Tucson. ¿Están por ahí? Sí, aquí estamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión? Muy bien, al igual que todos, como ya comentaron, pues estamos muy emocionados porque la película, en verdad, sí nos trajo un poco de emociones y pues esperamos entender un poco más esas emociones y aprender a cómo controlarlas o cómo trabajar con ellas, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Isaac. Buenas tardes. Su retroalimentación en la ronda de preguntas y comentarios. Y bueno,
finalmente le voy a dar la palabra a nuestra sede en Tegucigalpa. ¿Cómo están en Honduras? Iván. Buenas tardes. Hola. Saludos. ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión de hoy allá en Tegus? Ahondar un poco más en el aprendizaje, no solamente para nuestra labor, sino que también a nivel personal. Lista ya. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Esperamos sus coparticipaciones en la ronda de preguntas y comentarios. Gracias. Saludos hasta allá. Bueno, también sé que está conectada nuestra sede en Ixtepec, Oaxaca, nuestra sede en Chihuahua, nuestra sede en Tenosí, que por ahí está conectada también, nuestra sede en Tijuana, nuestra sede en la Secretaría del Trabajo, Jóvenes de Empleo. También le doy la bienvenida a nuestra sede en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Veo que se acaba de conectar Guadalajara. Bienvenidas, bienvenidos todos. También le doy la más cordial bienvenida a nuestros participantes que están en la modalidad en línea, en diferentes partes del país, en Estados Unidos, en Centroamérica y otras partes, pues, del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí presencialmente. Pues también hay mucha diversidad. Bienvenidas, bienvenidos chicos por estar aquí con nosotros. En total más o menos somos como 250, 300 personas todo el tiempo conectadas para ver las sesiones de los miércoles, y esta sesión en particular también es muy esperada, justo porque como es el tema de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Finalmente le voy a presentar rápidamente a la doctora Maribel Nájera. Ella cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por la UAM, una especialidad en mujer y relaciones de género. Es maestra en terapia familiar por el ILEF, licenciada en psicología por la UNAM. Ha cursado y dado diversos diplomados en terapias narrativas, posmodernas, menores infractores y menores en circunstancias especialmente difíciles. Ha colaborado con el grupo Shimbal, que es un programa de atención terapéutica mexicanos en el exilio a personas migrantes por violencia social, por videoconferencia del ILE. Y no sé si se recordarán de la clase de Carlos Spector. Él mencionaba pues un proyecto de atención psicológica que brindaron desde México y que fue una experiencia sumamente exitosa. Fue una experiencia que lideró el ILE de este lado con un grupo de psicólogos y psicólogas donde Maribel fue pieza crucial. Entonces, pues muchísimas gracias por todo eso. Han participado en diferentes proyectos clínicos de investigación, asesoría a instituciones y como académica del ILE, así como diferentes publicaciones enfocadas a temas como prevención de violencia, abuso sexual, ahora sí, terapia familiar, entre otros. Es un verdadero gusto, un verdadero honor que esté de nuevo este año en el diplomado con nosotros. Además, el ILEF el año pasado, durante el terremoto, puso a una plataforma a disposición para cualquier persona que quisiera ayuda psicológica, pudiera hacerlo de manera gratuita, y eso fue súper valioso en diferentes pues a diferentes niveles, pero mucha gente, nosotros mismos ahí estuvimos ahí difundiendo de ahí con ellos, sí, seguro. Entonces les llegó mucha clientela. Sí. Muchísimas gracias, Maribel, por estar con nosotros de nuevo. Sin más preámbulo, te doy el micrófono. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente otro año. Parece que no pasa el tiempo, pero creo que es el tercer año que vengo, ¿no, Asia? Es el tercer año que vengo. Me gusta mucho el trabajo que hace Iniciativa Ciudadana y todas las colegas que han hecho esta labor para que este diplomado crezca, para que se comparta el conocimiento, y bueno, lo han hecho de manera muy profesional, de tal manera que cada vez es más grande el público que se conecta, y pues es la manera actual, tecnológica y muy, digamos, muy efectiva
de poder conectarnos desde varios lugares. Entonces, bueno, yo he aprendido mucho de ellas, de las colegas aquí que tienen este diplomado para hacer y también como una inspiración. De hecho, bueno, casi fue paralelo, bueno, tiene un poco más el tiempo que hicimos el trabajo de terapéutico con mexicanos en el exilio, en El Paso, Texas, donde empezamos a trabajar con videoconferencia, y luego ya conocimos aquí a Sabine. Entonces, bueno, ha sido un intercambio muy valioso y bueno, me da mucho gusto conocerlos, a los presentes y a los que están conectados, ¿no? Les platico un poquito de dónde es mi experiencia para que también después intercambiemos algunas cosas. O sea, yo he trabajado el tema de violencia familiar y contra las mujeres y contra población vulnerable como los niños desde hace más de 20 años. Y en ese trabajo de violencia en el ILEF, en un proyecto que actualmente sigue que se llama Cabida, de atención a la violencia doméstica, lo que fue un parteaguas y por lo cual doy este tema y fue parte de mi tesis de la maestría, es tener presente que si trabajamos con temas complejos como es la violencia, como es la migración, como es la salud mental, como es la población vulnerable, siempre vamos a necesitar de atendernos a nosotros mismos. Y en el equipo que nosotros empezamos hace más de 20 años a trabajar el tema de la violencia, el doctor Maldonado, que es uno de los fundadores de ILEF, dijo que teníamos que aprender a cuidarnos y bueno, empezábamos el trabajo de atención a las familias con una clase de Tai Chi y luego atendíamos a las familias y luego hablábamos de la retroalimentación de lo que nos generaban las emociones de esas familias con mucha complejidad y además de lo que cada quien hacía, ¿no? Entonces, desde ahí a mí me interesó este tema de cómo cuidar, cómo los agentes sociales, y cuando digo agentes sociales también quiero puntualizar que para mí agentes sociales somos todos los que trabajamos con personas en situaciones sociales o en situaciones más específicas, como puede ser un cuidado clínico, psicológico, o como puede ser un médico, pero también cada vez veo, por ejemplo, que los abogados necesitan un trabajo personal porque las historias que escuchan son muy difíciles y las emociones están presentes todo el tiempo, ¿no? Entonces, también me interesó porque los programas, en ese entonces empezaba el primer albergue de mujeres maltratadas en la Ciudad de México y nos encomendamos a trabajar con el equipo que trabajaba en el albergue y pensábamos que si no trabajamos ahí, las personas se iban a tronar, como es la idea del burnout, que vamos a ver el concepto y algunas cosas, y porque lo he visto en diferentes programas en donde la gente entra con mucho entusiasmo, tiene mucho compromiso social, político, profesional, y la dinámica de la complejidad nos atrapa y a veces nos hace no cuidarnos, estar en riesgo, y entonces por eso se me hace muy importante. Entonces, lo he trabajado desde este trabajo de violencia durante 20 años, después, paralelamente con el tema más académico que puede ser la tesis, pero después con personas que trabajan los temas de derechos humanos, migración, y diferentes problemáticas complejas, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy interesante poder transmitir con ustedes que están, ya me dirán, en diferentes situaciones con personas, que es de vital importancia aprender a tener en cuenta esto y cómo cuidarnos, ¿no? ¿Algo más que antes de empezar ya con el tema en particular? Sí me gustaría nada más hacer una pequeña ronda de quién está aquí, con los que están presentes. Y dicen su nombre y en dónde trabajan o de dónde vienen. Yo soy Maricruz, soy psicóloga por la UNAM y estoy trabajando ahí un programa de habilidades socioemocionales con alumnos de preparatoria y en enero inicio un voluntariado en Guadalajara en FM4. Ok, gracias. Pilar Benegri, ya estuve.
del año pasado. Con razón se me hacía conocida. Y mil gracias por toda la labor. No es mi presentación, pero por todo lo que hicieron. Lo del terremoto. Sí, claro. O sea, yo fui de las que estaba como muy promoviendo Ya, mucha gente que apoyaba. Gracias. Y me dedico, hice una especialidad en terapia sistémica, después de política pública de género, y un poco también en la terapia y primeros auxilios. Ok. Sí, gracias, Pilar. Te iba a decir si nos conocíamos, pero de repente... Sí, estuvimos juntas el año pasado. Ah, bueno, pues entonces la cara no se me olvida. Ok. Mi nombre es Maribel, trabajo en una asociación civil que atiende a personas migrantes repatriadas. Acompañamos en procesos de doble nacionalidad. Y ahí se derivan muchos casos y yo soy quien. Mi tocayo. Ok. Soy Cielci, soy licenciado en promoción de la salud. Estoy haciendo un voluntariado en SMR, en Casa Mambre, que es el albergue, y pues nada más. Mi nombre es Miriam González, soy voluntaria en la organización donde está Maribel y también hago mi servicio en el CEDEREC. Yo soy Alejandro, también soy psicólogo. Doy consulta privada, atiendo personas con conductas de riesgo y depresión, y también estoy como voluntariado en Sin Fronteras, en el área de psicosocial. Hola, yo soy Omar Martínez, psicólogo por la UNAM. Soy voluntario en el albergue Casa Mambré también. Trabajo en Sin Fronteras como coordinador de centro de día y hago clown hospitalario. Yo soy Viviana, también estoy como voluntaria en Casa Mambré. Gracias. Hola, yo soy Jaciel y trabajo en la iniciativa. Ya nos conocíamos, ¿verdad? Ok. Hola, yo soy Diana y también trabajo en Soy Penélope, soy estudiante ya en último semestre en promoción de la salud y hago mi servicio social con INES, que se dedican a derechos humanos. Hola, yo soy Esmeralda, soy egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y soy vocera de ODA y trabajo en la clínica de derechos humanos de... Yo soy Felipe Santos, también estoy en la misma asociación civil, de vocero, y digo más que nada en trámites de ganas reclamadas de sus papeles, de ayudarles a Ustedes trabajo repatriados en la OIM. Mi nombre es Guadalupe, profesora de la UAM Iztapalapa, voluntariado en atención a educadores primarios y a moribundos. Mi nombre es Maite y trabajo en la red junto con Miriam y atendemos personas repatriadas. Ok, muchas gracias. Bueno, aunque no me voy a aprender todos los nombres, sí quisiera que ya tenga una idea de con quién estamos aquí, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Digo, aunque a mí me gusta mucho dialogar, incluso hemos hecho que las personas de las otras sedes participen. No podemos participar todos al mismo tiempo, entonces a veces les vamos a pedir que una sede conteste algo y otra sede conteste otra cosa y así, ¿no? Bueno, hay 5 temas que a mí me parecen fundamentales como los cuidados principales para el cuidado personal y de los equipos de trabajo, que a lo largo del tiempo que he trabajado me parecen fundamentales, ¿no? Entonces, uno es el tema de la contención. La contención nos referimos a aquel trabajo que se hace entre el equipo de trabajo que está atendiendo algún tema en específico, que puede ser violencia, que puede ser migración, que puede ser los temas psiquiátricos, en fin, ¿no? Que
es importante tener una revisión y ventilación de las situaciones relacionales entre el equipo, que no solamente tengan que ver con lo del programa o la misión del programa o los objetivos del programa o los expedientes o qué sé yo, sino con lo que sucede en la dinámica de los grupos y de los equipos de trabajo, que nos permita entender cómo se dan las relaciones humanas, porque se dan dinámicas que pueden ser estar muy conscientes y muy enfocados en cumplir el objetivo, pero las dificultades en las relaciones personales a veces obstaculizan la tarea. ¿Cuál es la tarea? Pues atender a la población que tenemos que atender. Entonces, pues tenemos que hablar de los malos entendidos, de las dificultades en la comunicación, de los desacuerdos y cómo se enfrentan los desacuerdos, de la resolución de problemas o incluso de un caso en donde nos podemos enfrascar en quién tiene la razón, ¿no? A ver si quién lo atendió mejor o no, y donde puede privar a veces más la cuestión de sobresalir o la cuestión de quién es el más valioso en el equipo que la cooperación. Y entonces es muy importante este grupo de trabajo de la contención porque nos va a permitir elaborar estas tensiones que son en un sentido muy naturales que se den, pero que si no se resuelven pueden a veces hacer que los equipos se disuelvan, ¿no? O que entren en confrontación. Eso es por un lado. Y por otro lado, a veces las problemáticas tan difíciles que enfrentamos hacen que nos sobrecarguemos y que no las elaboremos en el trabajo y entonces vamos a nuestra casa y reproducimos los temas que no tenemos resueltos, ¿no? Llegamos muy irritados o con mucha tensión, sobrecarga, podemos ejercer violencia con quien no tiene nada que ver o enfermarnos, ¿no? Como también sucede mucho, ¿no? En los casos de sobrecarga. Entonces, la contención en los equipos es muy importante porque si de entrada en el marco institucional se puede plantear, va a permitir institucionalmente ventilar este tipo de cosas, que sea periódico, que sea de preferencia por alguien que no sea del equipo, que sea alguien externo y que pueda tener una mínima distancia como para poder, pues sí, dirigir o coordinar o sugerir cosas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la contención es necesaria en todos estos temas de trabajo difícil, ¿no? O complejo. Otro tema es el trabajo en equipo. Si nosotros nos planteamos el tema que me digan, como puede ser la violencia o los derechos humanos o todos estos temas de la migración con todas sus vertientes, y no trabajamos en equipo, también somos candidatos naturales a cansarnos, a agotarnos, a que nos corran, a deprimirnos. ¿Por qué? Porque no podemos solos. Yo creo que también esa es una cuestión que tenemos que tener muy claro, ¿no? El trabajo en equipo es primordial para estos temas complejos. ¿Por qué? Porque nos ayuda como grupo a entender, a enfrentar, a dirigir el trabajo que no es nada fácil. El trabajo en equipo, pues desde lo que yo diría es que tiene que ser un equipo, algunas cosas que son útiles, como un equipo centrado en tarea, que los líderes sean rotativos, que las personas que a veces pueden estar obstaculizando la tarea no siempre son porque son personas negativas o malas, sino porque están, digamos, haciéndose portavoz de algo que está sucediendo en el equipo y no se habla, digamos, diversas problemáticas, problemas relacionales, porque no me llevo con alguien y no quiero trabajar y entonces eso también va mermando, ¿no? Otra cuestión es también la parte de hacer un trabajo colaborador y digamos que ver cuáles son las capacidades y cualidades y habilidades de cada colega, cada compañero, porque a veces, por ejemplo, aquí ustedes que trabajan varios en alguna misma institución,
pueden, pueden ver que alguien es muy bueno para hablar y como para contener al usuario y entonces le habla de una manera pausada, pero alguien no puede ser tan tranquilo, es más ansioso, es más desesperado y a lo mejor le sale mejor un reporte o le sale mejor una estrategia legal o qué sé yo. Y entonces es ir haciendo un equipo en donde podamos colaborar con nuestras múltiples habilidades o también poner en evidencia que a veces tenemos discapacidades, ¿no? Digamos, es como cuando dice, yo no soy capaz, a eso me refiero, no una discapacidad como tal el término, ¿no? Yo me cuesta mucho trabajo hablar en público, o yo, la verdad, el tema de abuso sexual de plano no lo puedo tocar, o el tema del duelo, o cual sea, ¿no? Y entonces pues podemos ir armando un equipo tanto profesional como de capacidades y habilidades que lo vamos a hacer colaborador y complementario. Cuando nosotros vemos que un equipo priva más la competencia que la colaboración, algo está pasando ahí, ¿no? Hay que intervenir porque eso nos va a dar el indicador de que quizás las cosas no estén muy aceitadas, ¿no? Y quiero decir, son muy normales, entre comillas, estas cosas que estoy señalando, ¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos ambivalentes y contradictorios y más bien tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Ver desde dónde vemos lo que vemos como hombres, como mujeres, ¿no? La perspectiva de género, como a veces también nos influye notablemente en cómo abordamos las cosas o nuestra edad, nuestra profesión. Y desde ahí la cuestión es que podemos ver como un equipo que potencialice el trabajo y no que lo ponga en jaque, ¿no? Sabiendo que todos tenemos este tipo de situaciones y que se nos van a presentar en algún momento. También a veces en un equipo una persona puede ser muy responsable, muy capaz, muy líder, pero de repente pues le pasa algo en su vida personal, ¿no? Como a todos nos pasa, se nos muere alguien, se nos cae la casa como hace un año, nos divorciamos, qué sé yo, y entonces pues se nos cae nuestro mundo interno, nuestro mundo de seguridad y seguramente vamos a empezar a tener problemas en el trabajo. Entonces es importante decir, oigan, estoy pasando por esto, no tienen que hablar como en una terapia, pero sí es importante a veces decirle al equipo, ¿no? Estoy pasando por eso y ténganme paciencia, o me quiero tener paciencia, pero no la tengo. Digamos que quiero decir que los temas que nos invaden, pues tienen que estar más presentes, ¿no? Y eso no nos hace, no nos demerita, no nos devalúa, al contrario, es una cuestión que nos hace más fuertes, ¿no? Sí, más o menos. Otro tema que también es fundamental es la capacitación. La capacitación en varios sentidos. Pues una a veces que puede ser como una homogeneización del programa que manejen para que todos manejen la misión, los valores de la institución, los caminos o las estrategias exitosas, las dificultades en cómo enfrentar a cierto público, qué sé yo. Y también algunas cosas que no sabemos, ¿no? Porque siempre tenemos algo que aprender y podemos hacerlo ya sea en equipo, porque el equipo necesita una capacitación en particular, como ahora yo digo que cada vez necesitamos mucho de esta parte tecnológica, que es una herramienta, pero también otra, a lo mejor en una cosa de manejo de la atención o algún programa de la computadora, qué sé yo, cualquier cosa que nos vaya a ayudar a una actualización en los derechos humanos, porque nos va a hacer que nuestro trabajo sea más eficiente, ¿no? Entonces, en el caso de la terapia o del apoyo psicológico, pues es muy importante siempre estar capacitados, ya sea si somos psicólogos o somos trabajadores sociales o médicos o incluso abogados que ven unos casos de terror, ¿no, Eduardo?
difíciles y que a veces, aunque no sean psicólogos, tienen que tener ciertas herramientas para decir cómo puedo ayudar, ¿no? Cómo puedo contener, cómo puedo orientar y qué me pasa con eso. Entonces, a veces, incluso por eso yo me gusta dar mucho las capacitaciones a los agentes sociales en general, porque todos tenemos la oportunidad de hablar con gente que nos quiere hablar de su situación compleja, ¿no? Lo veíamos mucho aquí, alguien dijo que trabaja en Sin Fronteras, ¿no? ¿Quién? ¿Tú, Omar? Alguna vez que colaboré con ellos decían que los usuarios llegaban y a quien le contaban todo, la primera situación era la recepcionista. Y que aunque le decían, no, espérese, le vamos a usar con la trabajadora social o con la abogada, ya había un primer filtro en donde ellas desahogaban su situación o ellos, su demanda. Y a veces, y se quejaban, en esa ocasión se quejaban mucho de una de las recepcionistas y decían, y un poco cuando hablamos en el grupo, es que no puedo con todo lo que me llega, ¿no? Entonces tenía que poner una barrera. También en el albergue de mujeres maltratadas al inicio, así decíamos, o sea, a veces había mujeres que hablaban en psicología, en trabajo social o con los abogados, pero a veces nos dimos cuenta que había mujeres que iban y hablaban con la cocinera. Y con la cocinera se paraban y le decían y se ponían más en confianza porque no se sentían ni evaluadas, ni calificadas, ni que se les iba a dar un reporte. Y entonces todas las personas que trabajamos en un equipo estamos implicadas, ¿no? Y por eso es importante tener esta idea de una escucha activa, de una escucha empática, de poder capacitarnos, ¿no? La supervisión. La supervisión me refiero a aquellos casos, aquellas situaciones, aquellos, no sé cómo les llaman en algunas de sus instituciones, pero aquellas problemáticas que nos están rebasando, ¿no? Que es ese caso emblemático, paradigmático, que ya le hablamos al director de la institución, a los más picudos de los abogados, a la psicóloga, y no le hallamos la cuadratura al círculo, ¿no? Entonces, pues necesitamos que alguien externo nos escuche y nos pueda orientar con respecto a qué está pasando con la situación particular del usuario, pero también con el equipo al enfrentarlo, porque a veces es como el engranaje, ¿no? El match, cuando a veces a lo mejor estamos enfrentándolo bien teóricamente o profesionalmente, pero a la mera hora de implementarlo entre el equipo de trabajo y el usuario, quizá no, algo pasa, ¿no? Entonces hay que analizarlo. Y nos pueden pasar muchas cosas, por eso en la supervisión, que es una idea que viene de la clínica y que viene así como de alguien que tenga una supervisión, no me gusta esa idea, pero me gusta más la idea de covisión, que es así como hacer explicitar la visión que estamos teniendo entre todos, y no alguien que está arriba, ¿no? Porque para mí también eso es muy importante, hacer un equipo Se los voy a tratar de enviar a su teléfono y ya ustedes a ver. Alguien que esté escuchando desde un lugar diferente, ¿no? Asimétrico. Y que a veces la distancia nos permite entender qué está pasando y dar algunas ideas que abran o que mejoren la situación, ¿no? Entonces siempre es esta idea de la supervisión, de la covisión, y porque también tenemos puntos ciegos, no sé si han oído de eso a nivel del trabajo. ¿Qué sería en cuando manejamos? ¿Quién maneja de aquí? ¿Manejar un automóvil? ¿Un avión? Que yo. ¿Cuál es el punto ciego cuando nosotros manejamos? ¿O a qué se llama el punto? Cuando el coche está del lado lateral y no lo alcanzamos a ver con el espejo lateral. Ajá. ¿Y por qué no vemos en esa situación? No tengo puntos ciegos. ¿No? Porque ellas están súper al pendiente de que no vaya a estrellar con algo. Por eso ellas son tus ayudantes. Viene de esa idea el punto ciego, porque es un lugar en donde nosotros no alcanzamos a ver por la posición en la que estamos, ¿no? Que es muy frecuente cuando manejamos y, bueno, cuando la gente choca y dicen, es que no lo vi.
no lo vi venir, no lo vi de dónde venía, salió de la nada, no lo vimos. No lo vimos porque o estábamos volteando o estábamos viendo el celular distraídos o porque de plano no lo vemos, ¿no? Entonces, y no quiere decir que no exista o que estemos mal o que queríamos causar un accidente, ¿no? Quiere decir que no lo vimos, así de sencillo. Y entonces, en un trabajo personal con otra persona, tenemos puntos ciegos que tiene que ver con nuestra historia personal. Si yo tuve una dificultad con la muerte de mi papá y no la elaboré, y entonces cuando me toca una cosa de duelo, yo le voy a decir, hay que hacer esto, pero a lo mejor le estoy diciendo algo desde lo que yo no pude solucionar, ¿no? Es un punto ciego, o me siento invadida, o a lo mejor no quiero trabajar con ese tema porque me cae mal la persona y a lo mejor no me cae tan mal, lo que pasa es que no sé qué hacer, o me angustia, y entonces es muy importante ubicar los puntos ciegos, ¿no? Porque nos da elementos, en vez de ser una vulnerabilidad, vuelvo a decir, es una potencialidad, ¿no? Porque nos da la posibilidad de decir, oye, Miriam o aquí Maribel o échenme la mano porque yo con esto no puedo, ¿no? Y ustedes sí, entonces, porque ese es mi punto, es mi debilidad, es mi talón de Aquiles, como le quieran llamar, ¿no? El otro tema es el manejo personal de la tensión. Todos tenemos tensión, o no sé si alguien no pueda ubique que no tiene tensión en el trabajo. ¿Hay alguien que levante la mano o en las sedes que no tenga tensiones en los trabajos? ¿No? ¿A qué nos referimos o qué les remite cuando digo que tenemos tensiones en el trabajo? ¿A qué tipo de cosas nos? Uh-huh. Okay. Cuando, no sé, a mí lo que me estresa mucho es como el tener que lidiar con otras instituciones. Ajá. De repente hay como, ellos quieren algo, pero no se puede por una cosa o cosas así, donde hay como cosas que no podemos controlar. Sí, ok. Objetivos no logramos. También. Ok. ¿Qué otra cosa? Sentido de urgencia, los tiempos. Ah, ok. Hay muchos tipos de tensiones, pero en general las que están diciendo son frecuentes, ¿no? Tenemos tensiones de diferente índole, desde porque Azaret y yo somos dos personas diferentes y entonces tenemos puntos de vida diferentes, aunque manejemos una misma problemática y un mismo valor, a lo mejor su manera de enfrentarlo es una y la mía es otra. Y entonces, como yo digo a veces en la terapia, ¿no? Si hay convivencia, hay roce. Y si hay roce, también a veces puede haber tensión. Desde porque tenemos una perspectiva diferente, porque tenemos una manera de hacer las cosas diferentes, porque los tiempos, ¿no? Lo que están diciendo, el timing, ¿no? A veces alguien es muy rápido para hacer las cosas y alguien es más lento, y eso no quiere decir que uno sea menos capaz que otro. Y entonces la tolerancia a estas diferencias con respecto a cómo trabajamos pueden provocar tensiones. Y entonces es importante, eso sí es personal, cómo aprendemos a manejar la tensión. ¿Cuáles son algunas formas en donde ustedes lidian con la tensión? A ver, ¿cómo ubican que tienen tensión y cómo le hacen para lidiar con ella? Hacer malabares. Yo hago malabares. ¿Como malabares literales? Ok. Me paso a otro plano. O sea, desconectarme un momento de la situación y aterrizar en otra actividad completamente diferente. ¿Okay? Los malabares en particular me ayudan mucho por el hecho de ocupar el otro hemisferio y la tarea nada más es como concentrarme en mantener las pelotas en el aire. No, pues literal, eso parece una metáfora, pero es literal para lo que le estoy oyendo. Lo voy a poner en mi lista, ¿no? Hacer malabares. Además siempre decimos eso, ¿no? Es una frase que decimos, haciendo malabares, trabajo
Y aquí Omar, pues sí lo hace literal. Y yo creo que es bien interesante, ¿no? Es un manejo de la atención muy interesante. A ver, ¿de qué otra manera? Sí, ahorita en el receso nos haces una demostración. ¿Qué otra manera? Yo tejo. ¿Tejes? Tejer y tejer y tejer. Un diciembre, cuando fui directora de Casa Alianza, tejí 15 mensajes. Derecho, revés, decía, era la única manera como de desconectarme y no echarles a mis hijos o enfermarme o lo que fuera. Y tejí. Uh-huh. ¿Sí? Dicen en Los Ángeles que hablan, que les ayuda a nombrar las cosas, ser conscientes de lo que les molesta y por qué les molesta. ¿Ok? Sí. ¿El dinero? ¿Ganar mucho dinero? No, eso nos quita la atención, ¿no? Decía María Félix que el dinero no era la felicidad, pero quitaba los nervios. Entonces yo diría que ¿no? Baja la atención. Mitiga la ansiedad. Bueno, no sé qué se referían con el dinero, pero bueno. ¿Sí? Ok. Nos vamos rolando de qué canción queremos escuchar. Ahora esa y así ponemos canciones que... Uh-huh. Dicen el Saltillo que comiendo, pero no. Híjole. Pero no estoy tan segura. O sea, más bien eso es una descarga de la atención, ¿no? Como luego hablaremos en otro... digo, cada quien puede, por decirlo, tenemos manejos personales de la atención más adecuados o sanos y otros quizá más delicados, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, comer, pues claro que es un placer, pero si comemos de más, pues también nos vamos a enfermar o por ejemplo, los que les gusta echarse una copa para destensarse, pues una copa es un destensor, pero pues ya si se pasan las copas o si es una manera de que cada vez que estoy tenso tomo, pues va a haber quizá una dificultad o algún tipo de que tenga que ver con las adicciones, pues sí, ¿no? Hay gente muy capaz en su trabajo y ya los fines de semana se pone muy mal con el alcohol o otro tipo de sustancias. Y entonces pues eso no nos parece el manejo, un manejo adecuado de la atención, ¿no? Pero sí hay una descarga en un sentido así, ¿no? Dicen en Los Ángeles que gritan a solas. Ajá. Caminar a solas, correr, respirar y meditar. Ok. Sí. Aquí lo importante, porque igual luego vamos a hablar de las sugerencias y de hacer, compartir lo que cada quien hace. Lo importante es detectar la atención y como lo manejamos a veces en las parejas o en los socios o en algún grupo, es el identificar la tensión que me está generando, que ya estoy a punto de gritar, que ya me estoy poniendo rojo, que ya tengo apretado el estómago, que estoy alzando la voz, qué sé yo, y entonces es el momento del tiempo fuera, sobre todo cuando estamos con alguien que sentimos que ya nos estamos enojando, y es muy importante no decirle al otro, es que ya te estás enojando, o ya cálmate, o ya relájate, porque eso no sirve de nada. Al contrario. No estoy enojada. Entonces, no sé si ustedes han visto, cuando dicen relájate, que estoy relajada, ¿no? Entonces, lo importante es no decirlo a nosotros mismos. Me estoy enojando, ya se me está subiendo la bilirrubina, la clave, se me está subiendo la sangre a la cabeza, se me está, ¿cuál es tu apellido? Adame, aquí guerrerense, ya se me está subiendo lo Adame o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que lo guerrerense, ¿no? Que también nos encontramos en diciembre en Acapulco y descubrimos que somos guerrerenses. Entonces, cuando ya se nos está subiendo lo guerrerense o lo saltillense o lo tapatío, etcétera, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos que tener ese registro, no el de al lado. Claro, ya cuando el de al lado se da cuenta que estamos a punto de explotar es porque ya estamos echando un mito y ya estamos gritando y ya queremos pegarle a alguien, ¿no? Entonces, es muy importante en el manejo personal de la atención es ubicarlo.
¿Y dónde se ubica? Fundamentalmente en el cuerpo, ¿no? En un primer momento, que es, estoy apretando la mandíbula, ya tengo que ir al dentista porque ya me desgasté las muelas de tanto que aprieto las muelas, ya rompí no sé cuántas pulseras de la tensión, o etcétera. Entonces es poder decir, a ver, entonces tengo que salirme el tiempo fuera, respirar, contar hasta 1000, en inglés, de reversa, y hablarlo con quien más confianza le tenemos. En un primer momento, que quiere decir es no descargar la atención en otro, ¿no? Que eso es muy importante, porque cuando ya estamos descargando la atención en otro, pues ya seguramente y muy probablemente vamos a tener un conflicto, ¿no? Con el otro. ¿Ibas a decir algo? Ajá. Sí, pero no sé si es momento. ¿Se seguían como compartiendo? Ah, a ver. Nos dicen por acá que Netflix. Otra que hace limpieza. Se vayan a mi casa, ¿no? Sí. Dicen en Estados Unidos como que tienen mucho más estructurado el asunto, entonces teniendo un buen equipo de apoyo, haciendo constante supervisión, controlar el enojo, con la comunicación, romper el hielo, ir detectando nuestras señales internas, buscar alternativas de tensión, antes de perder. O sea, como que hay como más estrategias de... Sí, de eso vamos a hablar. Pero bueno, hasta ahorita lo que quisiera yo poner en el escenario, estos 5 aspectos que son los cuidados principales. Vamos a hablar de algunas cosas y desglosarlas, pero ¿hay alguna duda de esto? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. ¿Algo que quieran agregar como un cuidado principal? Digo, porque en el manejo de la atención vamos a hablar mucho de qué hace cada quien, etcétera, ¿no? Pero alguna cosa así, La Pilar. evaluación como de esto, ¿no? O sea, tanto de esta parte de capacitación y trabajo, o sea, estas mediciones que no son más objetivas, porque ser juez y parte es complicado. Entonces, si el desempeño de alguien, si la capacidad, creo que es un tema que no hay mediciones. Cuando hay que hacerlas, cuesta mucho trabajo, porque parecería que las hacemos al interior y somos juez y parte. Ajá. ¿Y cómo dirías que se tienen que hacer esas evaluaciones? Tener un parámetro. Y también generar algo externo, ¿no? Que se construye desde la medición, desde lo que la propia institución o organización está llevando a cabo. Pero sí me parece un elemento muy importante a la hora, sobre todo de recontratar a la gente o de avanzar en el proyecto hacia determinado lugar. Claro. Sí, yo creo que hay instituciones que evalúan de cierta manera ciertas cosas, ¿no? Hay en los protocolos de algunas instituciones que el usuario evalúe a quien lo atiende, o el supervisor de los abogados, el supervisor de los psicólogos, algunos elementos, pero sí, yo creo que sí sería interesante como más compartido, ¿no? Sobre eso. Sí. Claro. Sí, vamos a desarrollar esa parte del trabajo físico y emocional, ¿no? Ok, pero digo, dentro de estas 5 categorías, ¿algo más que quieran añadir? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya les decía, ¿no? Del trabajo regular, donde se converse el impacto de la problemática de los consultantes en los agentes sociales. A veces es importante hablar de qué nos produce la violencia que escuchamos de nuestros consultantes o nuestros usuarios en nosotros mismos, porque se ha documentado muy claramente en investigaciones que el impacto emocional, a veces, aunque no sea directo, tiene un efecto, ¿no? Lo que se llama la traumatización vicaria o la traumatización secundaria, o lo que nosotros decimos cuando las personas son testigos de violencia, en un sentido no solo de que presenciaron los golpes, sino que presenciaron los relatos, y todos somos testigos, ¿no? En un sentido así. Entonces, a veces se ha medido esto en investigaciones
con los niños, ¿no? Cuando dicen, no, es que mi esposo solo me ha pegado a mí, no le pega a los niños. Sí, pero se ha documentado con esas investigaciones que en el cerebro los niños tienen el impacto como si hubieran recibido los golpes. Por eso se ha ido, con todos los avances de las neurociencias, de cómo la violencia y las situaciones traumáticas tienen un impacto en el cuerpo y en el cerebro y tienen un efecto en nuestra conducta. Entonces, por eso es importante ver cuál es el impacto, no solamente lo que ustedes dijeron, el exceso de trabajo, la complejidad de los casos, los bomberazos, etcétera, sino los propios relatos de las personas que pueden ser muy fuertes e impactantes, ¿no? El trabajo que decíamos, ¿no? Debe ser una guía para el trabajo con migrantes y con otras poblaciones vulnerables, con problemáticas complejas, ¿no? Como decíamos, la colaboración versus la competencia. Utilizar los mejores recursos de las personas. La tarea o meta tendría que ser el líder y, como decíamos, el reconocer la capacidad de cada una de las personas con las que estamos, ¿no? Eso es un tema que para mí es central en los equipos de trabajo, en la terapia, en la resolución de conflictos. ¿A qué les resuena esto del reconocimiento? Ubicar en qué es bueno cada uno dentro del trabajo diario, como que yo pueda decir, pues creo que tal vez ella hace mejor trabajo atendiendo a los pacientes. O también desde nosotros, de nuestro punto, no sé, yo creo que es muy importante a veces reconocer las limitaciones que tenemos, ¿no? De, ¿sabes qué? Tal vez esto te conviene que lo hagas tú, porque creo que en esta no es mi área, o podría estar, o sea, creo que si cada quien aporta en lo que es mejor, podríamos entregar como un trabajo más bueno. Sí, pero también me refiero a que en nuestra cultura tenemos una tendencia a señalar lo que no hay, ¿no? Lo que no hay, lo que falta, el negrito en el arroz, la oveja negra de la familia, qué sé yo. ¿Qué quiero decir? Que es muy importante reconocer a las personas en amplio sentido, ¿no? Reconocerla en su persona, en su capacidad, en su habilidad, en su dificultad, porque eso nos va a dar la posibilidad de abrir caminos. Cuando nosotros empezamos por el problema y por el déficit, la gente siente un gran peso. Y entonces lo vemos con los usuarios y lo vemos con los equipos, ¿no? Entonces el reconocimiento es un tema que tenemos que trabajar todo el tiempo, ¿no? Porque no es lo usual en nuestras sociedades, ¿no? Sí. Siempre pensando en lo que decía Pilar de la evaluación, es la parte, sí evaluamos mucho, pero evaluamos más lo negativo, ¿no? Descalificar, devaluar, a enjuiciar negativamente en esta parte que no es como un protocolo, sino es como agredir, ¿no? Perdón, con lo que tú decías, que a veces cuando hay más competencia en el lugar de trabajo, entonces para validarse uno mismo puede ser como, lo que hiciste mal es tal y tal. Sí. Sí, o dicen, bueno, hicieron tal bien esto, pero cuando ponemos el pero, entonces está, Exactamente, porque es un condicional, ¿no? Del lenguaje, o sea, pero pues lo que hacen es negativo, ¿no? Decíamos lo de la capacitación, informarse y estudiar del tema es primordial para realizar una adecuada labor, los seminarios, los coloquios, el intercambio de experiencias con otros equipos o instituciones. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Maricruz decía que le costaba trabajo la relación con otras instituciones. Sí, pero también es bien interesante a veces intercambiar experiencias con otras instituciones porque nos damos cuenta de cómo es el trabajo con otras instituciones, qué le sale bien, cómo es su manera, o también compararnos en el buen sentido de nosotros estamos utilizando una estrategia que es quizá mejor que la otra y entonces o es útil, nos ha dado resultado y entonces podemos trabajar. Lo que decíamos de la supervisión, ok, hasta ahí yo creo.
Ok, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántas personas hay aquí? Y ahorita en la sala hay 30 personas. Bueno, con No, pues sin ustedes que son 25. nuestros colaboradores. 25. Entonces vamos a hacer 4 equipos o 5 equipos. 5 por 5, 25, de 5 integrantes, salen 25. Entonces, si se enumeran del 1 al 5, por favor. ¿También en la sala? Allá, pues no, ahí pues cada sala y les vamos a dejar que hagan algo ahorita, pero si son un equipo, si son un grupo muy grande, que sí se dividan, ¿no? Ok. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1. Entre los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, los cuatro, antes de que se levanten y hagan su grupo. ¿De qué se trata esto? Tenemos una tarea para las sedes y para acá, que es que cada quien elija dentro de su trabajo una historia de algún consultante, usuario, no sé cómo les llaman diferente ustedes, que para ustedes haya sido satisfactoria y que le puedan compartir a sus compañeros en qué fue satisfactoria y por qué. O sea, que puedan distinguir si fue que ustedes hicieron muy bien su trabajo por profesional, o fue el equipo, o fue la estrategia, o el consultante les ayudó. O sea, que puedan elegir los elementos que les dieron la satisfacción en esto, ¿no? Y que elijan una historia en donde no les fue fácil, donde sienten que se quedaron atorados, en donde sienten que se quedaron frustrados o que fueron señalados por algo que no, ya sea por ustedes mismos o por el equipo, de que esto no salió bien. Entonces, muy breve, las 5 personas van a contar la historia que quieran. Digo, las 5 no van a poder contar las 2 historias, elijan una difícil y una positiva, y el equipo elige una positiva y una negativa para compartir. No sé si me estoy explicando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 2 historias por equipo, pero primero ustedes hagan un primer breve comentario y entre ustedes cada equipo eligen esas 2 historias para compartir. No, me gustaría escuchar todas, pero no nos da tiempo, ¿no? Entonces en las sedes, lo importante también es que si es un grupo de 5 personas, pues tienen que trabajar solo las 5. Si son 10, a lo mejor sí 2 equipos. Para hacerlo más fácil en las sedes, pues a lo mejor un equipo donde hable de una historia positiva y otra de alguien negativa, ¿no? ¿Así? ¿Sí? Ok. Y tenemos... ¿Las 5? Bueno, 4:46. 6. ¿Cuánto tiempo? Es lo que estamos viendo, ¿cuánto tiempo le hemos dado? ¿Media hora? Nosotros traemos 20 minutos. ¿20 minutos?
Así es como nos pongo. Si quieres se pone un poquito más para acá para que no me haya tan solo. Vamos bien. Morelia y así van. Ahí quiero que a ver si nos toman una foto. Bueno, en algún momento así cuando estemos trabajando, que se vean las pantallas, que es muy padre para subirlo a los archivos, ¿no? Como para sí, a sus colegas. Así es, qué padre. ¿Quieres que yo dé la 8? Pero tú dices la serie, ¿no? A ver, empezamos con la aquí. Bueno. Yo voy por ella. Mi amigo más era el que tomaba coca. El equipo 1. ¿Quién es el equipo 1? Ah, nosotros. Ajá. Si pueden compartir, vamos a empezar, vamos a ir compartiendo un equipo de aquí y de alguna, intercalando con los equipos de fuera. Los que estamos aquí presenciando, les pido que con las experiencias que están contando los compañeros puedan tomar alguna nota de en qué piensan. Si lo dicen los compañeros, bueno, pues lo van a alumbrar, pero si ustedes ven que hay algo que los une en las partes de qué consideran positivo en el trabajo, algunas personas y qué consideran negativo, como si hay puntos en común, ¿no? Bueno. El narrador fue al baño. Ay, ok. Entonces empezamos con ninguna de las sedes. Ok, bueno, en su oportunidad aquí en Morelia, ¿podrían abrir micrófono y cámara, por favor, para compartir su experiencia? ¿Ya se escucha? Hola. Bueno, brevemente les cuento la situación o nada más ya la reflexión posterior de lo positivo y negativo. Una visión general, ¿no? Y la reflexión. Ok. Bueno, fue una intervención que tuvimos, bueno, 2 intervenciones con niños migrantes internos, con niñas, ambas eran hermanas mayores en casa y en distintos campamentos, más o menos fue por la misma época, nos tocó enfrentar la situación. En un caso, una de las niñas sí quiso denunciar. El que estaba haciendo el abuso era su padrastro y pues fue algo
complicado para ella tomar la decisión, pero tomó la decisión. Para nosotros pues fue todo el proceso de identificar que estaba siendo abusada, que además la maltrataba físicamente también, la golpeaba. Fue difícil porque, bueno, ella lo camuflajeaba, ¿no? Pero finalmente se habló con ella y ya ella, pues, trabajamos todo el proceso y después, cuando ya pasó la denuncia, la mamá de la niña dijo, yo no entiendo para qué se quejó si eso se quita. Entonces, para nosotros fue muy duro enfrentar que una madre no se pusiera del lado de su hija. Fue muy difícil como equipo. Y después, en otra comunidad, la chica estaba siendo abusada también por un familiar muy cercano. No voy a dar más datos por si esto queda grabado en algún lado, en protección a la niña. Por un familiar muy cercano. Y en esa, ella también era hermana mayor, también le daban un rol muy de adulto de cuidar a sus hermanos menores, igual que la otra niña. Y en ese caso ella no quiso denunciar para no dañar a otra persona a la que ella quería mucho. Y ahí cuando le planteamos, pues si no quería denunciar, sacarla de ese contexto, llevarla a otro, una familia la iba a aceptar como hija de familia. Y dijo, yo no me puedo ir y dejar a mis hermanos, yo puedo resolver con esto mi vida, vivir mejor, pero no me puedo ir. Y pues en ambas situaciones, bueno, no quiso denunciar, ella tampoco quiso cambiar de circunstancia, decidió seguir enfrentando la vida ahí. Le dimos seguimiento, después supimos que se fue muy pronto, a los 2 años se fue con un chico de casa. Y pues para nosotros fue muy difícil como equipo. Habíamos enfrentado todo de manera colaborativa, eso fue muy importante, pero sí nos dejó pues un dolor terrible en ambos casos. En uno, porque pues era una madre que no estaba del lado de su hija, se nos hacía inconcebible que no pudiera ponerse del lado de su hija. Y no había manera de encontrar un mecanismo para aceptar ese no ponerse del lado de su hija, ¿no? Fue muy difícil y en el otro caso pues fue que ella tomara la decisión de regresar a lo mismo. Pero en ambos vimos algo positivo, ¿no? Ambas niñas salieron muy fortalecidas, ¿no? Eso sí las veíamos fuertes, con más argumentos ante la defensa, con mucho manejo de información, sabían sus derechos y pues vimos también lo positivo y eso también nos ayudó, ¿no? Hicimos un análisis de qué tenían ellas y qué tenían antes y qué tenían ahora y cómo podían enfrentar la situación. Y en ambos casos vimos que había elementos positivos y también eso nos reconfortó como equipo. ¿Y qué otra estrategia usamos para sanar esas heridas? Pues fue escribir, ¿no? Escribimos mucho de la situación y reafirmamos que teníamos que seguir trabajando prevención del abuso, ¿no? Que teníamos que seguir, porque no solo preveníamos, sino también nos daba oportunidad de identificar los casos. Y pues es un mini taller el que tenemos diseñado, pero vemos que es valioso y también eso nos dio mucha, pues, como riqueza, ¿no? Al equipo. Y pues eso es todo. Espero no haberme alargado. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Pues comentaré al final algunas cosas. Gracias. Bueno, ahora sí. Pero vente para acá porque salga de estudiar. Bueno, recientemente trabajé con un deportado. Apenas había sido pues dejado en Tijuana. Lo que pasó con él es que tenía muchas, pues en resumen todo, o sea, tenía casas, tenía coches, y pues al llegar aquí hasta sus ahorros se quitaron, sin ropa, sin zapatos, después de haber trabajado más de 10 años. Y pues eso fue, digamos, lo menos, por lo menos lo menos traumático, tal vez, porque todavía pasó una experiencia mala en su camino hacia acá, en la Bestia.
donde ya se creó un trauma más, pues como que no todos los seres humanos podemos, no sé cómo lo sobrellevaría en ese momento, o si simplemente se sintió agradecido de que siguiera con vida, porque pues pasó una experiencia de vida o muerte, porque ya en esos, ¿cómo se llama? Esos trayectos de la bestia hay muchos crímenes, luego ¿cómo se dice? Afectados por el crimen organizado, y pues él, digamos que vio cosas que no creo que muchos o nadie quisiera ver en toda nuestra vida, y ahí se genera un trauma que pues me impacta tanto saber eso, y no sé cómo lo pudo llevar hasta llegar acá. Y pues al final le proporcionamos lo que fue pues una casa hogar, pues más que nada platicar con él sobre su mala experiencia de haber perdido todo, de pues cómo solventar eso, pero no sé, es algo muy crítico ya todo eso. Lo que, o sea, siento que en ese caso me faltó muchos recursos, porque digamos que no sabía más que pues incidir en las cosas que necesitaba en ese momento, pero sé más, pues mantener esa actitud fuerte y no dejarme pues hundir tanto en eso, o sea, en no saber, o sea, no seguir haciéndole sentir eso que ya había vivido, sino ver más a futuro lo que podía hacer de su vida, y sobre todo porque tiene una familia que dependía de él. Su esposa estaba enferma, tiene hijos, pero ya no podía pues ayudarles, y sobre todo yo creo que eso era en lo que se tenía que trabajar y empezar desde cero, o sea. Gracias. ¿Solamente o es el lector? Ok. A lo positivo y lo difícil. Sí. Ok. Perdón, ¿tu nombre? Felipe. Felipe. Al final voy a retroalimentar varias cosas para ver qué hay en común, ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Otra sede? Vamos a... ¿Está lista nuestra sede en Las Vegas? Hola, Adelante. hola, ¿cómo están? Bueno, yo particularmente tengo un caso que marcó mi vida. Este fue el caso de una que vamos a denominar Irma. Irma fue referida por el Centro de Niños Desaparecidos y Explotados. Cuando me llega este caso no me da mucha información, sino sencillamente como trabajadora social tenía que iniciar todo un proceso de asistencia social para ella. Cuando inicialmente hago el contacto con ella me empieza, es una persona que estaba totalmente reacia a cualquier tipo de contacto, verbalización, estaba en shock, etcétera. Para hacerles la historia corta, Irma fue vendida 3 veces, fue víctima de lo que es la trata humana. Ella fue secuestrada aquí en California y la llevaron para México a la edad de 9 años, donde fue vendida. Una de las cosas que casi al año o 2 años de estar trabajando con ella fue que me dio alguna información de que ella nunca había sabido lo que era su regla. Ella había quedado embarazada antes de tener su primer periodo. Fue para mí, cada vez que yo iba, era una roller coaster de emociones para mí. Era devastador
escuchar cada palabra de ella, sus emociones, etcétera. Ella quedó embarazada, me dijo aproximadamente unas 14 veces, donde tuvo 7 hijos y los otros fueron pérdidas. Pérdidas que ocurrían a través de lo que era la violencia, es decir, la hacían abortar a través de golpes. Todavía hablo y me emociono acerca de este caso. Pero satisfacción, cuando yo hablo de que quería hablar acerca de satisfacción, porque es uno de los casos donde yo pude experimentar lo que era trabajar conjuntamente con diferentes agencias. Estuvo el National Center of Missing and Exploited Children. Ella tenía su case manager que permanentemente se mantenía en contacto conmigo y me decía qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que tenía que lograr con ella. En primer lugar fue generar su confianza para poder tener información en el sentido de poderla ayudar, ¿no? Eso tomó un rato. A medida que fue pasando el tiempo, ella logró conectarse conmigo y empezamos a trabajar. En forma exitosa, logramos conseguirle su certificado de nacimiento a través de la escuela en California. Logramos colocarle ellos ya asistían a un detective que tuvo la posibilidad de ir a México y rescatar a 3 de sus hijos que corrían riesgo también de ser víctimas de la trata humana, entre ellos un adolescente de 15 años. Presencié el reencuentro de esas familias aquí, es decir, de los 3 niños cuando los trajeron, porque ya le habíamos conseguido vivienda a ella, le habíamos conseguido el seguro médico, porque ella era mitad mexicana y mitad nativa americana. Como nativa americana tenía la posibilidad de entrar a todos los beneficios de nativos americanos aquí. Eso se le abrió un mundo impresionante, le ofrecieron casa, le ofrecieron comida, etc. Uno de los grandes logros para mí fue poder haber reunificado a Irma con sus 3, pero prácticamente adolescentes hijos. Ella cuando se escapó de México vino embarazada, le preparamos un baby shower, le proveímos todo lo que necesitaba para la familia. Casi como 4 años yo estuve permanentemente activa en todas las necesidades de Irma. Es un caso que realmente nos llenó a la agencia donde yo trabajaba de mucho regocijo de ver cómo una familia pudiese restablecerse de nuevo, después de tanto drama, tantas tragedias que esa muchacha vivió, porque tenía 23 años cuando llegó acá, ¿ya? Y ya tenía 7 hijos, o embarazada del 8º, y bueno, compenetrarse con sus niños, permanentemente íbamos a hacer actividades con su familia, a actividades sociales, para que ella pudiese salir un poquito, recuperarse de esa parte emocional. Como manera de concretar, se le consiguió su certificado médico, vivienda, seguro médico, asistencia psicológica gratuita, escolaridad para todos sus hijos, todo lo que eran beneficios del sistema en cuanto a lo que era pagar sus cuentas de electricidad, de agua, casa, todo. Prácticamente ella fue muy agradecida. La mejor forma que yo pude recibir fue que una vez me preparó un cake, una tortica, que fue la tortica más divina que yo pude experimentar en mi vida, por la humildad que ella podía tener. Esa es la historia de Irma. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El equipo 2 aquí? Nosotros dos. Sí. Bueno, seleccionamos este par de historias que tienen como factor común el consumo de sustancias y que tomaron estos 2 caminos diferentes. Una de una familia de Honduras, donde estaban 2 chicos de 7, 9 años aproximadamente y un adolescente, que estuvieron en el albergue
traían un problema muy importante, bueno, una dificultad ahí con consumo de alcohol, entre otras sustancias. De acuerdo al protocolo, también sobre todo por seguridad, pues se hizo la intervención de canalizar algún espacio de atención sobre esta temática de consumo de sustancias, pero pues ante la respuesta de disrupción y la negativa de los padres de familia, pues se tuvo que recanalizar a otro espacio de esta familia y pues se fueron perdiendo noticias sobre ellos. Ya lo último que me llegué a enterar fue que los niños terminaron siendo abandonados en un parque, ya no se supo nada de los padres y bueno, ahí fue las últimas noticias. Otro caso, un chico de El Salvador, ¿Consideras esta experiencia como negativa? Sí, por como el quedarse sin como elementos para poder seguir el acompañamiento. Se perdió el contacto con ellos y ya no tuvimos como forma de darles continuidad. Y por otro lado, un chico que salió de El Salvador por no querer ser reclutado con las pandillas, comenzó a tener un problema de consumo de marihuana, se fue agravando, igual se intervino de la misma forma, recanalizar a un espacio donde pudiera atender esta situación. Hubo un apego al tratamiento, cumplió su periodo de estadía en el albergue, se le otorgó el reconocimiento como refugiado, comenzó a trabajar, empezó a rentar, se acercó a Sin Fronteras para entrar al proyecto de empleo digno, se le está apoyando desde ahí y pues hasta ahora va bien. Hay un programa con World Vision en donde se les capacita y él es un candidato que está como trabajando con todos los requisitos, va siendo exitoso ese caso. Pues ahorita analizándolo, creo que quedó bien este par de historias porque pues ambos estuvieron tanto en el albergue como con el acompañamiento de Sin Fronteras y pues los caminos fueron paralelos. Gracias. ¿Seguimos con la otra sede? Sí, me gustaría darle la palabra a la sede en línea para que nos compartan alguna experiencia de las múltiples que están compartiendo por escrito. Janet. ¿La que sea? Hola. Yo les quiero compartir. Sí, que hable y luego sí, sí, yo les quiero compartir la historia de una amiga. Ella la abusaba su esposo. No nos dimos cuenta nosotros al principio. Ella lo ocultaba muy bien. Después, ella tratando de defenderse, trató de defenderse con un cuchillo. Entonces, él acusó a ella de violencia doméstica y él la metió a la cárcel. Y mientras que estaba en la cárcel, la condición que le puso fue que firmara la custodia de sus 2 niñas que tenían en común. Y él es de Jordania, entonces aprovechó y se llevó sus niñas a Jordania. Y fue un proceso muy difícil porque este país no tiene relaciones con Jordania y no hay mucho apoyo y pues desafortunadamente perdió a sus hijas porque no se recibió el apoyo que ella necesitaba. Es muy difícil encontrar esas agencias y las personas adecuadas para este tipo de casos. O sea, vamos a comentar al final. Entiendo que lo estás compartiendo como una experiencia difícil para ti. Sí. O para el equipo. Ajá. Sí. Ok. Bueno, estoy tomando notas de todas las experiencias y al final voy a hacer una retroalimentación. Gracias. Gracias. Y antes de darle la palabra a Tijuana, le voy a dar la palabra a mi colega Janet Corona para que nos comparta algunos testimonios que están llegando en la modalidad en línea. Muchas gracias, Chicago. Gracias. Sí. Esta es una historia positiva. En el caso de la historia positiva, puedo escribir la historia de David.
Él es un guatemalteco que vivía en el campo y tenía una relación muy cercana a la tierra, a los animales y en general a la naturaleza. Llegó a nuestro albergue con una doble fractura de clavícula derecha, con exposición de hueso, a 2 días de su accidente. Él fue aventado de la bestia, por no traer consigo dinero ni algo que pudiera interesar a los asaltantes que subieron al tren. Cuando cayó, quedó desorientado e inconsciente y con pocas habilidades para salvaguardarse. Lo trajo otro señor del que desconocemos su nombre, procedencia o intención para con David. Solo reconocemos que se apiadó de él, pagándole pasajes y sirviendo de apoyo moral, espiritual y físico para mantenerlo con vida. Cuando llegamos al hospital, ahí se negaban a atenderlo. No querían atenderlo por extranjero, por falta de acta de nacimiento y CUT necesarios, entre comillas, para abrir expedientes. Hasta que encontramos a un directivo por cambio de turno que era sensible y pudo atenderlo de urgencia, a pesar de ser una operación de riesgo y con material quirúrgico costoso, 9,000 pesos aproximadamente. Mientras David estuvo en recuperación, pudimos tener la oportunidad de hacer charlas de sensibilización con el personal del hospital y de ahí en adelante tenemos buena relación con la institución. En medio de la adversidad y la defensoría e indignación pudimos rescatar y visibilizar problemáticas como ALA. ¿De dónde son ellos? Quien lo escribe es Luzma Chowell. Casa Tochan. Casa Tochan. Ok. El equipo 3 aquí. ¿Sí? También entre una mujer estadounidense que vive en México de aproximadamente 30 años. Vive en concubinato con un mexicano, tiene 3 niños, una niña estadounidense y 2 mexicanos. Sin padres, porque fallecieron cuando ella era joven en Estados Unidos, tampoco hermanos, falleció recientemente una de sus hermanas. No contaba aparentemente con redes de apoyo familiares ni en Estados Unidos ni en México. Ella tampoco tenía documentos de identidad, acta de nacimiento o pasaporte. Pues llega el caso así a la asociación, se le brinda orientación, pero no tenía recursos económicos para comenzar. Aparece por fortuna un tío de ella y los logros que ya se obtuvieron después de como año y medio es el acta apostillada de ella, su pasaporte estadounidense, el registro de su hijo menor, que como no tenía ya documentos de identidad, el niño ya tenía casi 1 año y sin registrarse. Contrajo matrimonio y ya logró también la doble nacionalidad de sus niños mexicanos, ellos también ya tienen la nacionalidad estadounidense. ¿Qué es lo que reconocemos aquí? Pues que hubo un trabajo en equipo interno dentro de nuestra asociación civil, hubo trabajo colaborativo con otras organizaciones que estuvieron en disposición de apoyarle y, por supuesto, que existió una red de apoyo familiar para poder concluir el caso. Ok, gracias. ¿Y Juan, están listas? ¿Podrían abrir micrófono y cámara, por favor? Hola, buenas tardes. Sobre un chico llamado Héctor, que un buen día llegó al albergue, Casa del Migrante en Tijuana, y tenía discapacidad intelectual, era deportado, entonces pues se le empezó a dar atención. Nosotros estábamos conscientes de que no teníamos, digamos, el personal que normalmente se tendría para atender un caso así, pero igual trabajo social, psicología, inserción laboral y también la oficina legal, que es la mía, estuvimos trabajando en conjunto. Primero para ver la cuestión de conseguirle un empleo, tenía el problema de que le solían robar el dinero, entonces estuvimos trabajando para que eso dejara de pasar. También hablando con los compañeros de cuarto y también los otros chicos del albergue para que lo trataran con respeto y cómo se veían dirigir con él, que las mejores formas de interactuar. Luego resulta que nos dijo que era ciudadano estadounidense, entonces yo lo empecé a atender, me pareció raro, pero no descabellado que lo deportaran precisamente por la situación de su discapacidad intelectual. Entonces trabajo social buscó a su mamá hasta que la encontró, conseguimos que nos enviara un poco de dinero para hacer el trámite del pasaporte con el consulado y el acta de nacimiento. Nunca le tramitaron otras identificaciones, mucho menos la doble nacionalidad. Entonces lo llevé al consulado, ahí estar insistiendo, ciudadano estadounidense, atiéndanlo. Sí lo atendieron, le aprobaron la tarjeta de pasaporte
nos dijeron, no, pues le llega en un mes, y yo, no, por favor, porque el tiempo aquí en el albergue siempre es limitado. A pesar de eso, lo extendimos un poco más en atención al caso. Sí logramos que él aprendiera de cierta forma como a llevar relaciones de respeto con los otros compañeros. También logramos que llegara a Los Ángeles con bien, y también evitamos en un momento que se lo llevara un señor que parecía tratante de personas, una cuestión muy sospechosa, que pues les quitamos el problema, no nos dejamos. Y bueno, ya está Héctor en Los Ángeles, ya le dijimos, si alguien te detiene, por favor diles que eres ciudadano estadounidense, y pues fue un caso de éxito acá. Muchas gracias. ¿Equipo 4? Equipo 4. Y después Ixtepec, se preparan, por favor. ¿Equipo 4? Son dos niños que fueron vendidos en la frontera del sur de México. Estos niños son guatemaltecos. Es un niño y una niña que fueron vendidos. La niña tenía 3 años, el niño tenía 1 año. Fueron vendidos a una familia mexicana que no podía tener hijos, pero les presentaban ellos bastante complicaciones que fueran los dos. Entonces buscaron a alguien más de la familia que se quedara con el niño, y esta familia se quedó con la niña. Empezaron a presentarse muchos problemas porque la mamá empezó a presentar problemas psicóticos y empezó a maltratar mucho a la niña. La golpeaba, la aventaba por las escaleras, le fracturó un brazo, después le fracturó una pierna. A esta niña yo la conocí porque es prima de una abogada conocida mía, y entre las dos vimos la manera de poder sacar a esta niña de la casa. Ya la niña tenía 6 años cuando la sacamos de la casa. La llevamos a la PGJ para que ahí la llevaran, en los albergues le hicieran evaluaciones psicológicas, y la niña se quedó en el albergue alrededor de 3 meses. Se llevó todo el juicio para acusar a la madre sobre maltrato infantil, violencia. La niña finalmente fue entregada a su padre adoptivo, y pues estaban viendo la manera de poder juntar a los niños, porque la niña sí recordaba que había sido vendida, la niña recordaba que tenía un hermanito. El hermanito está en Durango, él recordaba también que tenía una hermanita. No recordaba esto que la madre los había vendido, pero sí había como un vínculo, siempre se buscaban mucho los hermanitos. El padre finalmente se llevó a la niña, se la llevó también, y allá estaban siguiendo ya el juicio de lo que era la patria potestad de la niña. Una historia agradable. Gracias. Yo les voy a dar la historia desagradable, ¿no? Difícil. Un chico que llega al albergue no presentaba en sí ningún tipo de situación compleja a nivel salud mental, ¿no? Sin embargo, tenían un antecedente que ya tenía un tratamiento psiquiátrico, tenía un nivel de adicción fuerte a la heroína, pero en esa parte de que empiezan como a elaborar diferentes tipos de sustancias, experimentar con diferentes otras sustancias también, ¿no? En este caso él en vigilancia pues se encontró que ingresaba con medicamentos de uso veterinario. Entonces pues se reportó esta parte, ¿no? Se le brindó como la oportunidad de tratarse ya a nivel muy especializado en adicciones. Pues la negativa siempre estuvo por delante. Igual el psiquiátrico también ¿no? Lo rechazó, y lamentablemente pues es un requerimiento, ¿no? Que la persona tenga la voluntad y sea por principio de él, ¿no? Entonces lamentablemente pues las personas que estuvieron en el albergue en algún momento vieron, ¿no? La reacción ya en su cuerpo de esta sustancia. Él se inyectaba en las pantorrillas para que no se le visualizara nada de las marcas. Traía jeringas, o sea, ya estaba muy, muy, muy preparado.
Él siempre decía que trabajaba, ¿no?, como apoyo a una clínica veterinaria, y pues por eso también nunca se sospechó, ¿no? Llegó un momento en el que ya pues la reacción, ¿no?, de su cuerpo es una sobredosis, y pues vieron, ¿no?, toda la reacción, ¿no? Se sentía súper poderoso, se quería aventar de las escaleras, hubo ciertas agresiones, lamentable porque en algunos albergues no se cuenta con protocolos de actuación para este tipo de situaciones, ¿no? Y tampoco hay para atender, ¿no?, a las adicciones. Después de eso, pues la salida fue pronta, ¿no? En ese momento agarraron sus cosas y salió. Ciertas cosas sucedieron, ¿no? Como el grito desgarrado que daba pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda de su madre. Viene como de una familia desintegrada, y pues salió, ¿no? Vivió en la calle un tiempo y pues en cierto sentido pues es frustrante, ¿no? Porque a veces quisieras apoyar, ¿no? Lograr, ¿no?, rescatar a la persona, pero pues los alcances también son limitados, ¿no? Cuando pues, la persona no pone de su parte. Ok. Muchas gracias. ¿Podemos cerrar con la sede Ixtepec? Sí. Ok. Ixtepec, ¿están listas? ¿Pueden abrir micrófono y cámara, por favor? Ya terminé. Buenas tardes. Pues aquí estamos escuchando todas esas historias y queremos compartir también la situación que compartimos aquí en el albergue. Vamos a compartir, bueno, el nombre lo hemos cambiado, ¿verdad? Marcos. Marcos es un chico que se vino huyendo de las pandillas, ¿verdad? Lo querían reclutar. Él se negó por 3 ocasiones y pues para presionarlo lo obligaron a ver cómo mataban a su cuñado. Al cuñado le rompieron el cráneo, rebanaron su cuello, cortaron sus brazos, destazaron sus dedos. Marcos, pues al ver todo esto, que si estaba ahora sí en condiciones para ser parte de la pandilla, y él respondió que no, que él no quería matar a nadie ni hacer daño a nadie. Entonces le dieron una semana para que desapareciera de su país, El Salvador. Y durante esa semana, pues él se vino para México. Se vino yendo y comenzó su trámite de refugio. Después del proceso de ese trámite, pues la Comar lo reconoció, su condición como refugiado, porque presentó todas las pruebas correspondientes, entre ellos pues la carta de defunción de su cuñado. Aquí en el albergue le prestamos, pues le ofrecimos la atención médica, asesoría legal y terapia psicológica. Y bueno, pues hoy se encuentra ya con todos sus documentos, se encuentra ya legal en el país y de hecho ya está tramitando ahora refugio a raíz de su situación para su familia y para sus padres, igual se cree que la Comar se los va también a otorgar, porque pues la situación fue demasiado fuerte y pues tuvo su documentación y se encuentra muy bien también ya, con su trabajo de una manera muy estable. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias por compartir. ¿Sí? Ok. No estoy segura si aquí falta un equipo o no. Sí, sí, es lo que te decía que faltaba el 5. Ok. Yo dije, creo que nos falta el 5. Ajá. Con eso terminamos, ¿sí? Bueno, esta es una historia que afectó de manera negativa al equipo, pero también al migrante y su familia. Bueno, voy a compartir una historia de cuando trabajaba en la Comar. Llegó una solicitud de refugio de una persona de Honduras. En su solicitud, esta persona refería ser perseguido por miembros de la Mara, de la Mara Salvatrucha. Esta persona puso un negocio pequeño, llegan algunos miembros de esta Mara para pedir una renta, ellos se niegan, esta persona con su familia se muda a otro departamento, está allí
más o menos de 6 a 8 meses, no tiene otra amenaza, no sufre ninguna otra, otra amenaza o algún acto de violencia, y entonces deciden estar en México y solicitar el refugio. A partir de estos elementos, la persona que resolvió este caso, pues determinó que si bien sí hubo alguna amenaza